Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. Amigos, amigas, sean bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En nuestra agenda hemos incorporado este fin de semana 3 puntos que los iremos desarrollando con nuestros invitados especiales. En primera instancia nos vamos a referir al mensaje del presidente Luis Arce acerca de los 4 años de gestión al frente del Estado. Recordemos que el presidente Luis Arce cumplió el día viernes, el día pasado, 4 años como presidente. Y precisamente se convocó una sesión para conocer un informe sobre la gestión del presidente Arce. Fue así que parlamentarios de la facción evista del Movimiento al Socialismo provocaron ayer viernes un nuevo escenario vergonzoso en la Asamblea Legislativa Plurinacional que intentaba instalar esta sesión. Los asambleístas movilizados evitaron la instalación de la sesión, lanzando incluso tomates, arreglos florales y hasta echaron agua en contra del vicepresidente David Choquehuanca. Ante esta situación, Choquehuanca pidió disculpas por esta actitud bochornosa en la Asamblea Legislativa y anunciaba en ese entonces que se emitiría un comunicado oficial que posteriormente dio cuenta en un acto en Plaza Murillo. En su informe atribuyó el bochorno de la Asamblea Legislativa a intereses de legisladores evistas que buscan imponer la candidatura inconstitucional, decía, de Evo Morales y la impunidad por los procesos judiciales que enfrenta el expresidente. También ha precisado que durante sus 4 años de gestión tuvo que hacer frente a la presión externa por las guerras, la inflación y los extremos climáticos, y a su vez también sufrió por un asedio interno a partir de bloqueos de carreteras. Es un tema que vamos a abordar este fin de semana. Como segundo tema abordaremos el rol del legislativo tras la elección de Andrónico Rodríguez como presidente del Senado por un año más y también Omar Yuja como presidente de diputados, que debemos indicar en este tema se han dado susceptibilidades estos días. Con la renovación de las directivas camarales en la Asamblea Legislativa, con Andrónico Rodríguez reelegido como presidente del Senado y Omar Yuja al frente de diputados en reemplazo de Israel Guaitari, arrancó precisamente ayer viernes la última gestión legislativa 2024-2025. Desde la oposición se afirmó que la elección de Andrónico Rodríguez es por una alianza entre las facciones arcista y evista del Movimiento al Socialismo. Ante críticas y dudas sobre cálculos políticos, Rodríguez dijo no ser títere de nadie y anticipó que su labor va a priorizar los intereses nacionales. Omar Yuja, por su parte, comprometió la aprobación de leyes en bien del desarrollo del país en una gestión diferente a las anteriores. Finalmente, hablaremos sobre el funcionamiento del sistema judicial en el marco de la reciente decisión del TCP, que afecta las elecciones judiciales en varios departamentos. Continúa la controversia en torno a los comicios judiciales, pues recordemos, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró desierta la convocatoria en algunos departamentos. El fallo en cuestión ha determinado la inaplicación parcial del artículo 37 de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, que afectan a la elección de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en Beni y Pando, y del Tribunal Constitucional en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Inmediatamente, el día de ayer se conocía que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hasenteufel, ha rechazado la decisión por violar el principio de preclusión y garantizó que el proceso electoral se llevará adelante en la fecha prevista, es decir, el próximo 15 de diciembre. Además, convocó una reunión
este próximo lunes a los presidentes de los órganos del Estado, representantes de las organizaciones políticas y al fiscal general del Estado, Roger María Cadice, para defender la realización de los procesos electorales. Son los temas que vamos a abordar esta tarde con nuestros invitados. Como es usual, hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros invitados. Hoy nos acompañan en Diálogo en Panamericana don Julio Alvarado en su calidad de analista. También está esta tarde en Panamericana don Marcelo Arequipa como politólogo. Y también nos acompaña el doctor Carlos Alarcón en su calidad de diputado. Con ellos iremos desglosando los temas planteados para esta emisión de Diálogo en Panamericana. Antes de comenzar con las primeras consultas, recomendamos a nuestros invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo y discriminación, como lo establecen las normas en nuestro país. Vamos a empezar con don Julio Alvarado, dándole la bienvenida y, por supuesto, abordando este tema. Don Julio Alvarado, ¿cuál es el criterio suyo en torno al mensaje del presidente conocido el día de ayer? Un gusto, bienvenido. Muchas gracias, Oscar. Un saludo a Carlos Alarcón y a Marcelo Arequipa, que vamos a compartir este diálogo. Y en primer lugar, manifestar mi tristeza, mi pena por la imagen del país. Lo que hemos vivido el día de ayer es un eslabón más en esta pérdida de credibilidad internacional y de aislamiento internacional que vive Bolivia. Las noticias que salen de Bolivia, lamentablemente, son noticias negativas. Después de esa noticia mundial que ha recorrido todos los continentes, de que en Bolivia han sido ocupados 3 cuarteles militares por grupos armados irregulares, ahora volvemos a hacer noticia mundial, ¿no? Con actos realmente que reprochamos. Y si bien el vicepresidente decía, no somos así los bolivianos, es un grupo minúsculo, pues bien, yo solo quiero recordar cuántas veces se han dado las famosas amenazas, los cercos al Parlamento. O sea, eso de que es un grupo reducido no es cierto. La violencia y el canibalismo político en Bolivia se manifiesta de tal grado que nuestra imagen a nivel internacional está por los suelos. Y digo esto porque escuchamos el discurso del presidente Luis Arce y me preguntaba yo, ¿en qué país vive el señor Luis Arce Catacora? O sea, con un discurso que yo al final dije, a ver, ¿cuáles son los puntos más importantes? Porque es una repetición de lo mismo, es una falta de autocrítica, ¿no? Y esa forma de victimizarse. Todos son culpables. Otra vez sale el fantasma de Yanine Áñez, que nos han dejado un país quebrado, ¿no? Que estamos solucionando los problemas que nos dejó Evo Morales. O sea, todos son culpables. El gobierno no tiene ninguna culpa, ¿no? Y otra vez, la imagen del país queda tan mal cuando afuera, que hay un seguimiento de lo que pasa en Bolivia, dicen, pero ¿acaso este señor no fue ministro de Economía del señor Evo Morales? ¿Cómo puede hacer esas afirmaciones? O sea, realmente momentos muy dramáticos estamos viviendo, y a nivel internacional, vuelvo a subrayar, es algo que nos está haciendo un gran daño. Y miren ustedes, como estamos tan enfrascados en este canibalismo político, no vemos lo que está sucediendo en nuestro barrio. De aquí la próxima semana se inaugura en Perú, aquí un país, aquí al lado, se inicia una reunión del Foro Económico Asia-Pacífico. ¿Y saben ustedes quiénes van a estar la próxima semana en el Perú?
Va a estar el presidente chino Xi Jinping, va a estar el señor Joe Biden, va a estar el primer ministro de Japón. O sea, los pesos pesados de la política y de la economía mundial se van a reunir en Lima, Perú, la próxima semana. Y además, la próxima semana se va a inaugurar el puerto más moderno y más grande de América Latina, que va a ser el puerto de Chancay, que ha sido construido por la República Popular, una empresa de la República Popular China, y va a cambiar el tablero de los flujos comerciales en América Latina. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Estamos metidos en este canibalismo político donde queremos solucionar nuestros problemas a través de la violencia y a través de una posición en la que todos son víctimas. Aquí no hay ningún culpable de la situación que vive el país, ¿no? El gobierno se hace la víctima, Evo Morales y su grupo son víctimas, pero el país, no digo que ha tocado fondo porque podemos seguir profundizando esta crisis, pero la crisis más dura que vive Bolivia no es la crisis económica, no es la crisis política ni la crisis medioambiental, es la crisis moral a la que ha caído la sociedad boliviana, porque aquí se hace apología del delito todos los días, todos los días. Vemos como un sector de la población quiere liberar de culpa a un personaje que está acusado de haber violado niñas. Y no es un ciudadano de a pie, ha sido presidente de este país. Y lo apoyan. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están las famosas Bartolinas? O yo les pregunto a ustedes, ¿han escuchado de alguna marcha de las juntas escolares o de las madres de familia que han salido a condenar la violación a niñas por parte de Evo Morales? Nada. La sociedad guarda un silencio cómplice. Entonces, es terrible para el país. Por eso digo, mientras que en Perú se van a reunir los líderes de la política y de la economía mundial, nadie quiere venir a Bolivia. Y el mejor dato es cuánta inversión hemos recibido el año pasado. Es decir, cuántas empresas están desesperadas de venir a apropiarse de nuestros recursos naturales, que es el famoso discurso de esa ultraizquierda trasnochada. No hemos llegado ni a 300 millones de dólares, mientras que en los países vecinos cada año están llegando entre 10,000 y 15,000 millones de dólares de empresas que quieren invertir y quieren trabajar en esos países. Entonces, cuando hablamos del mensaje del presidente Luis Arce, decimos, ¿qué ha dicho el día de ayer? ¿Con qué nos podemos quedar? Yo tengo aquí mis apuntes y digo, ¿con qué me puedo quedar? Solo su pedido, que la gestión 24-25 sea una gestión de paz. ¿Qué más? Que la culpa tiene Janine Áñez y Evo Morales. ¿Qué más? Que la nacionalización se ha tergiversado por unos malos, donde él... Y por eso pregunto yo, ¿en qué país vive el señor Evo Morales? Autocrítica. Y no voy a dar datos económicos ni estadísticos. La población sabe. Los precios se han disparado, no hay dólares, no hay combustibles, ¿no? Y después dice que ha recibido un país quebrado. Cuando él asumió la presidencia, habían todavía dólares, habían todavía combustibles. ¿Y ahora qué tenemos? Por lo tanto, yo no creo que se pueda resaltar algún punto del discurso del presidente Luis Arce Catacora, a no ser su cinismo político, de decir, yo no soy culpable de este desastre, ¿no? Y faltar a la verdad señalando que estamos saliendo adelante, y él sabe muy bien que no estamos saliendo adelante, sino que se están profundizando todas las crisis. Y cuando se habla de los incendios, no hay ningún culpable. Ni el vicepresidente, ni el presidente, ¿no? Le echan la culpa al cambio climático.
¿no? Y para reír, porque la ignorancia es atrevida, le echan la culpa al fenómeno del niño y de la niña. Y no se han enterado estos señores que el fenómeno del niño y de la niña tiene una vigencia de hace más de 40.000 años. O sea, ¿con qué presidente, qué vicepresidente tenemos que hacen discursos de ese tipo? Por lo tanto, es una pena. Lo que hemos visto ayer en el Parlamento es un reflejo de lo que es la sociedad boliviana y en la situación en la que se encuentra nuestro país. Un país desprestigiado internacionalmente. Muy bien, muchas gracias, don Julio Alvarado, por esta su primera participación. También damos la bienvenida a don Marcelo Arequipa. Don Marcelo Arequipa, faltó a la verdad en su mensaje el presidente Arce, por lo menos eso es lo que dijo don Julio Alvarado. Un gusto, bienvenido. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo también para Julio Alvarado, para Carlos Alarcón y para todos quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país, porque este es un programa referente de análisis y de discusión, ¿no? Voy a empezar respecto del discurso, del mensaje en realidad del presidente, con citando dos titulares de medios de comunicación nacional, uno de televisión y otro escrito. Nacional. Primer titular: Arce admite que la iliquidez del dólar, la escasez de combustibles y la inflación son problemas que aquejan a su gobierno. Primer titular. Segundo titular: Arce, comillas, no somos ajenos a la iliquidez del dólar, a la inflación y al desabastecimiento de combustible. O sea, estos dos titulares un poco, digamos, creo que aportan un poco en la mesa de discusión para añadir un elemento que puede considerarse como una señal de autocrítica. Puede considerarse. Más aún porque si uno, digamos, escudriña, en especial en los políticos hoy día, los políticos que tenemos en el país, no porque sean los que tenemos hoy día, sino porque son, ya es de tradición histórica, son pues vistos ellos mismos como si fueran el alfa y el omega, ¿no? Es decir, nunca se equivocan, nunca hacen nada mal. No son capaces de hacer autocrítica y de bajar un poco hacia la población, hacia el llano. Pero por lo menos con esos dos titulares, que no son además medios de comunicación estatales, sino son medios de comunicación privados, creo que uno ya tiene, digamos, una señal de algo en ese sentido de lo que me acabas de preguntar tú, Oscar, ¿no? Que podemos luego, digamos, un poco profundizar sobre esto, pero creo que ahí hay una primera respuesta por lo menos, ¿no? Ahora bien, el mensaje por sí solo se puede analizar aislándolo de los eventos ocurridos en la mañana del día de ayer. Creo que no. No es posible porque si bien es cierto que el evento de violencia instalado dentro de la Asamblea Legislativa, pero que además ha sido demasiado notorio porque quienes han estado comandando esa violencia no han sido diputados de Comunidad Ciudadana o senadores o diputados de Creemos o senadores también de esa fuerza política. Han sido representantes legislativos del propio partido de gobierno, es decir, del ala evista, ¿no? Y ese es un escenario que creo que de verdad, por un lado, sitúa a lo que significa hoy día el movimiento al socialismo como un escenario, un momento en el que sus disputas definitivamente y efectivamente terminan por afectar a nivel nacional al país, con los bloqueos, con las marchas, pero ahora terminan por afectar a nivel internacional, con la imagen que se tiene sobre el país. O sea, la disputa interna dentro del MAS está concitando, está elevando los niveles para que incluso hacia afuera seamos, digamos, noticia internacional, pero no necesariamente en términos positivos, ¿no? Sino más bien en términos negativos. Y esto es muy complicado, porque, a ver, yo lo entiendo para quienes están, digamos, dentro del mundo masista, que estén atentos a ver qué es lo que hace Héctor Arce, qué es lo que hace el vicepresidente, cómo reaccionan, cómo responden, qué sé yo. Puede formar parte, digamos, de sus argumentos y de sus posiciones políticas, porque estás hablando de una discusión interna dentro del MAS. Pero para el país eso no es lo que realmente esté, digamos, interesado. Si yo no creo que el país esté interesado en ver
ese tipo de escenas, ese tipo de acciones. Creo que el país más bien está mucho más interesado en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el tema económico, fundamentalmente con el precio de los productos de la canasta familiar y con los combustibles. Esto otro es un espectáculo que lo hemos visto absolutamente todos, lamentable, violento, antidemocrático, porque uno en el orden, digamos, de lo que es el civismo, y ahí voy a rescatar algo que, digamos, desde una observación politológica solamente. Yo lo que encuentro es que en estas últimas décadas, por lo menos, el ADN democrático del boliviano para mí es el siguiente. Los problemas políticos se resuelven en las urnas. El ciudadano boliviano entiende que los problemas políticos se resuelven en las urnas, no se resuelven en las calles. Los problemas sociales y económicos pueden tener una causa, es decir, pueden tener un curso, de acción y de atención en la calle, mediante las protestas, las huelgas, los bloqueos. Efectivamente, ahí no hay que frivolizar tampoco el papel de la huelga o de los bloqueos como un elemento de protesta social. Es histórico en este país, pero creo que lo que ha estado haciendo el levismo en este último tiempo es ir a contracorriente de lo que el ADN democrático hoy día del boliviano reclama, que es esos problemas políticos resuélvanlos en las urnas, resuélvanlos mediante el diálogo, mediante la negociación. Ustedes lo verán, no lo resuelven en la calle, no terminen por afectar a todo el país con esto. Entonces creo que esa señal, si alguien dentro del MAS no pone orden, no ordena eso, no dirime eso, y de una vez es decir, cierra este capítulo de la disputa interna dentro del MAS, se corre un serio riesgo de que el MAS termine arrastrado por las propias circunstancias históricas y por toda la sociedad. Este es un asunto también que creo que es importante de sacarlo a colación. Entonces, ese elemento, por eso decía, el acto vergonzoso que encabezan diputados evistas, creo que no se puede analizar, sin el mensaje presidencial, porque creo que además fue un mensaje bastante atípico. Creo que todos estábamos esperando, sentarnos cómodamente y escuchar horas y horas, digamos, de un mensaje, digamos, con datos y cifras más o menos, digamos, como se solía estilar. Pero cambia la figura, se hace un discurso más de cara al pueblo, y ese discurso más de cara al pueblo, por lo menos, digamos, rápidamente yo vería como tres componentes. Uno, que es la alusión al hecho mismo de la mañana, es decir, la violencia instalada por el levismo, digamos, es una señal política. El segundo, hablar de estos temas que son los problemas económicos que tenemos hoy día en el país, y lo que les leí hace un momento atrás de esos titulares. Y el tercero, de convocar a que el último año de gestión sea un año de paz social y de trabajo conjunto. Esto, y aquí me quiero detener rápidamente en algo que creo que merece la pena resaltar. Usualmente, digamos, desde una perspectiva, digamos, bien política solamente, se entiende que la gobernabilidad en el país se asienta en la medida en la que tú tienes control sobre el legislativo. Si tienes control en el legislativo, puedes tener gobernabilidad. Está clarísimo hoy día que con la dinámica que hay hoy día dentro del legislativo, hoy día el arcismo no es capaz de generar gobernabilidad, por lo menos en el Senado, ¿no? Un paréntesis ahí, es bien curioso, y eso también deberíamos hablarlo, la ausencia de Andrónico Rodríguez en todos los actos. Un acto que no es de un partido político, es un acto de todo un país. El hecho que el presidente del Senado no haya estado en estos actos, creo que denota también un cálculo político electoral de su parte. No es casual. Creo que aquí no hay, digamos, en realidad una ingenuidad, ¿no? Entonces decía, esto se puede analizar en esa perspectiva de la gobernabilidad, porque creo que el presidente intenta salir en este último año de gestión, a proponerle al país una suerte de gobernabilidad, pero ya no asentada solamente en sus propios diputados y senadores que pueda tener, tampoco asentada en sus propios dirigentes, organizaciones sociales con los cuales él trabaja, sino también asentada buscando a ciertas alianzas con sectores económicos. Por eso él habla de sectores,
digamos, productivos, empresarios, intenta convocar, digamos, a la unidad para trabajar en este último periodo, en este último año de gestión que le queda, para cerrarlo de manera, digamos, más o menos transitoria y más o menos tranquila, para que quien vaya a ganar la siguiente elección no tenga necesariamente estos problemas. Me da la impresión que es más una propuesta, una apuesta en realidad por eso, ¿no? El llamado a la paz social es intentar ampliar el margen limitado que tienes hasta ahora de gobernabilidad, limitado, lo amplías hacia la calle, pero no te amplías solamente con los tuyos, sino intentas convocar a otros. Ahora, ese anuncio, para terminar esta intervención, ese anuncio no basta solamente con las palabras, obviamente. Ese anuncio debe ir acompañado de acciones. Si las palabras no se hacen carne, en este caso y en términos políticos de manera especial, no sirven. No tienen ningún sentido. Si lo que dijo el presidente el día de ayer no se hace carne con las reuniones con sectores empresariales, con medidas concretas y con acciones concretas para garantizar, otra vez, distribución del combustible y para garantizar que se estabilicen los precios de la canasta familiar, no va a servir, y ese anuncio de buscar gobernabilidad en ese sentido no va a tener el fruto que estaba buscando. Por eso creo que es más que nada un gran desafío que se plantea el presidente Luis Arce, y veremos en las siguientes semanas si realmente lo logra conseguir. Muchas gracias, don Marcelo Arequipa. Damos la bienvenida también al diputado Carlos Alarcón. Diputado, el mensaje del presidente Arce coincide con esta situación económica, ¿no? Habló don Marcelo Arequipa también. El presidente Arce no desconoce, por lo menos así lo ha dicho en su mensaje, ¿no? El tema de la liquidez de dólares, la inflación, el desabastecimiento de combustibles, aspectos que él ha dicho vamos a seguir trabajando, obviamente, para salir de esta crisis. Ahora, lo que también afirma el politólogo Arequipa: paz social y trabajo conjunto, lo que ha pedido el presidente. ¿Es posible ese trabajo conjunto? Un gusto, diputado Carlos Alarcón, bienvenido. Muy buenas tardes, Oscar. Un cordial saludo para tu persona, para el equipo de Radio Panamericana, también para el politólogo Marcelo Arequipa, para el analista Julio Alvarado y para toda la audiencia de la radio. Mira, yo he estado en la bochornosa y lamentable sesión del día de ayer de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el presidente tenía que cumplir su obligación constitucional del artículo 172, numeral 12, de presentar anualmente a la Asamblea Legislativa en su primera sesión el informe escrito acerca del curso y estado de la administración pública durante la gestión anual, acompañado de las memorias ministeriales. Y en lugar de esto hemos visto una cruel fotografía del estado de catástrofe y desastre total en el que el movimiento al socialismo, tanto Luis Arce Catacora como Evo Morales Ayma, han dejado al país. Si tú quisieras una gráfica que represente en una imagen, en una foto, cuál es el resultado después de 19 años de gobiernos del MAS que han prometido que Bolivia iba a estar encumbrada en los sitiales más altos del desarrollo económico, a la par o al nivel de Suiza, es la foto de ayer en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde toda la oposición estaba sentada totalmente tranquila, con la expectativa de escuchar el mensaje presidencial, y han empezado a desatar el escenario de violencia, los evistas que empezaron a atacar al vicepresidente, al presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Yura, les tiraron agua, les tiraban tomates, les tiraban plantas. Al final se escapó porque no le quedó otro remedio el presidente de la Cámara de Diputados. El vicepresidente tuvo que taparse con una manta, ¿no?, para que no le lleguen los proyectiles. Y eso estaban viendo en vivo el cuerpo diplomático de embajadores acreditados ante el país. Una total vergüenza internacional. Cuando tú no crees que Bolivia puede estar peor de lo que nos han dejado los masistas, no terminas de asombrarte, porque hay situaciones de que ellos te demuestran que podemos estar peor, mucho peor. Y resulta que hubiéramos esperado en el último año de gobierno un mensaje presidencial donde él pida disculpas a todos los bolivianos. Diga: discúlpenme, bolivianos, porque en los 14 años cuando yo he sido ministro de Economía de Evo Morales y en los 4 años que soy de presidente,
tanto mi persona como la de Evo Morales, les hemos estafado, les hemos engañado, les hemos defraudado, les hemos ofrecido que en estos 19 años Bolivia iba a ser uno de los países económicamente más poderosos, por lo menos de la región, si no del mundo. ¿Y en qué estado nos están dejando a Bolivia? En un estado de catástrofe económica, en un estado de catástrofe institucional. Todas las instituciones están totalmente deshechas. Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, órgano judicial, el pobre Tribunal Supremo Electoral, gracias al presidente que está reaccionando positivamente, que también se está tambaleando, ¿no? Porque ahora resulta que ya están, y lo vamos a ver en el último punto, hasta saboteando nuevamente las elecciones judiciales por parte del gobierno y esa mafia judicial que tiene en Sucre. Nos han destrozado la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado. No queda nada en pie, y la catástrofe ética en el ejercicio del poder. 19 años de tremenda corrupción de estos dos gobiernos y de tremenda y total ineficiencia en el manejo del Estado. Entonces, lo mínimo que tú esperabas del discurso, que ni siquiera lo hizo en la Asamblea Legislativa, lo hizo fuera del presidente, es que pida perdón y que reconozca esta gran estafa al pueblo de Bolivia. Y lo segundo, no debería haber ofrecido nada como prometió. Fíjate, promete resolver los problemas del dólar, de la inflación, del combustible, como si estuviera en el inicio de su gobierno, ¿no? Pura palabrería sin contenido. Lo único que queríamos era que, además de pedir perdón, diga: prometo no seguir fregando al país. Lo único que voy a hacer es no empeorar las cosas, porque ya no puede hacer nada más. No tiene la menor intención de hacer un verdadero cambio estructural, porque ya no tiene el músculo para eso. Es un gobierno que en un año más ya está de salida, con tremendos problemas internos y externos, donde no tiene ninguna posibilidad de hacer reformas estructurales a la economía, a la institucionalidad, al manejo de la gestión de gobierno y de Estado. Y lo mínimo que debería haber dicho es: discúlpeme, no voy a fregar más al país. Pero lamentablemente, como ha hecho un discurso de maravilla, como decía Julio, que parece que está en Júpiter o en Saturno el presidente, va a seguir fregándolo más. Pues ese es el tema. O sea, ¿qué esperanza vamos a tener? Y si tú haces una comparación, ¿no?, el del discurso de maravilla del presidente frente a las noticias de los medios de comunicación, para que no digan el diputado opositor Alarcón, claro, como es opositor, siempre le va a cascar al gobierno. He traído acá, como ha hecho Marcelo, de noviembre, las noticias de noviembre de los medios de comunicación. Voy a leer titulares. Esta es la verdadera situación del país. Inflación acumulada a octubre se dispara al 7.26 y el gobierno lo atribuye al bloqueo. El bloqueo era solo en octubre, pero esta inflación acumulada es desde enero. Precio del kilo de pollo varía entre bolivianos 11 y bolivianos 23 en las ciudades del eje central. El precio del kilo de pollo en mercados varía este día 22 de bloqueos en el país. Por un lado, en Santa Cruz hay sobreoferta, mientras que en Cochabamba y La Paz hay desabastecimiento. Y la otra nota dice que después de los bloqueos igual está alto el precio del pollo. Se registra un significativo incremento en los precios del arroz, harina, carne de cerdo, pollo. Otro titular: en Santa Cruz la gente duerme en las calles en busca de alimentos y combustibles. Otro titular: ganaderos de Santa Cruz convocan a un galonazo. No dice gasolinazo, dice galonazo, aunque ya hay un gasolinazo encubierto, ¿no ve? Porque haces filas de horas y horas, llegas para cargar gasolina, ¿no?, al surtidor, y te dicen: no, hay la Premium Plus. Premium Plus, piensas que es para que vaya un avión a la NASA, y te dicen: cuesta carísimo, estás fregado porque no te venden la especial. Entonces acá ganaderos de Santa Cruz convocan a un galonazo en YPFB para este viernes ante la falta de combustible. Lecheros de Cochabamba reportan pérdidas por bolivianos 24 millones debido a los bloqueos del sector Evistas. Soyeros sin diésel, freno a la cosecha significará pérdidas por 400 millones de dólares según ANAPO. El sector agropecuario se declara en crisis luego de 24 días de bloqueos. Otra cosa interesante que puede hacer Arce es que la policía boliviana detenga a Evo Morales y a sus secuaces por bloqueos de lesa humanidad en la catástrofe económica que la ha generado el propio Evo Morales con Luis Arce Catacora.
Evo Morales, en los bloqueos seguidos de actos violentos que han afectado la humanidad de policías y la humanidad de las personas que estaban en los puntos de bloqueo, ha señalado que ha amenazado con una insurgencia indígena y ha amenazado literalmente con un alzamiento militar. Y lo que decía Julio, han tomado rehenes a militares que estaban en cuarteles en la zona del Chapare. Y resulta que Evo Morales es indemne, o sea, está por encima del Estado, de la ley, del derecho, de la justicia y de todo. Y resulta que se sigue paseando campeante por Bolivia y no le pasa absolutamente nada. Entonces, si quiere hacer algo positivo este año que le queda, Luis Arce, que por lo menos disponga que la policía, cumpliendo una orden fiscal o judicial, detenga ante semejantes delitos flagrantes que los anuncia a viva voz en la violencia del bloqueo. Después dice, choferes de La Paz no pagarán peaje como medida de protesta ante la escasez de combustible, industrias oleaginosas en alerta por la falta de diésel que compromete la cosecha de soya, transporte pesado protagonizó una marcha de protesta por la falta de diésel, elaboran solo el 50% del pan de batalla, panificadores advierten que si no se cumple el cupo de harina el producto puede subir, peligran 30 toneladas de carne de exportación en el puente Ichilo que está cerrado por los bloqueos. El gobierno lo que dice con esta venta del oro, ¿no?, por debajo de las 22 toneladas que debería mantenerse por ley, es que está en una situación de quiebra el TGN y el Banco Central dice que no, que solamente es hecho esa resolución para precisar los meses de informe de las ventas del oro y que van a respetar las 22 toneladas físicas que son intocables según la ley, pero que el gobierno parece que no tiene otra forma de lograr pagar el combustible que importa para que funcione la economía y la actividad pública y privada del país. Entonces, ¿para qué te voy a seguir leyendo? Los voy a hacer llorar a los oyentes si sigo leyendo los titulares. Entonces, señor Arce, por favor, comprométase ante Bolivia a no fregar más lo que ya fregó el país usted y Evo Morales. Eso es lo mínimo, lo máximo que de usted esperaron los bolivianos. Ya está un año de salida y nos va a venir ahora con cuentos de magia, de que en un año va a poder revertir todo el desastre que nos han traído. ¿Cuál era el milagro de la economía, ¿no?, que la llamaban con un nombre rimbombante, productiva, social, comunitaria? Era la famosa sustitución de importaciones. En el campo energético público, Bolivia ya no va a necesitar importar diésel y gasolina. Y ahora estamos tan jodidos que no solamente importamos más diésel y gasolina, sino que ya no hay ni diésel ni gasolina porque no tenemos plata para importar diésel y gasolina. Una gran estafa de esos 19 años de gobierno. Después, ¿qué nos dijeron? Sustitución de importaciones en las manufacturas y en los productos de la actividad industrial y comercial privada. Bolivia resulta que ahora fabrica y deja de importar más productos de consumo. Todo lo contrario, la falta de dólares y el drenaje de las reservas internacionales nos han demostrado que dependemos totalmente de las importaciones y los más afectados, los sectores más populares, los gremialistas, los pequeños comerciantes que necesitan sobrevivir día al día con los productos que pueden importar y resulta que por la escasez de dólares, el drenaje de las divisas del Banco Central no lo pueden hacer. Entonces, frente al discurso, esta es la realidad. ¿Qué expectativa tenemos como bolivianos? Hay que sacarlo al MAS del gobierno, el MAS nunca más. Y hay que sacarlo con el voto, hay que sacarlo el 2025. Ahora, vamos a hablar de las condiciones que nos están dando alerta roja, porque ya se está generando un atentado no solo contra las elecciones judiciales, que lo vamos a ver en el tercer punto, sino también de rebote contra las elecciones presidenciales al utilizar el gobierno a esos autoprorrogados, a esa mafia judicial que tiene en la ciudad de Sucre. Muchas gracias, diputado Alarcón. Vamos a realizar una segunda ronda, Verita, ¿no? Porque hay muchas puntualizaciones. He visto a cada uno de nuestros invitados apuntar algunos criterios que imagino van a querer exponerlos en esta segunda ronda. Don Julio Alvarado, el mensaje del presidente. El diputado Alarcón dice, ameritaba que el presidente se pida disculpas o pida disculpas al país. ¿Usted coincide con este criterio? Por favor, una segunda ronda. Sí, bueno, yo no soy tan optimista
como el diputado Alarcón, yo sé que los masistas no tienen esa capacidad de reconocer errores. Y estoy hablando de errores, ¿no? Porque muchos de los que han cometido no son errores, son delitos, ¿no? Pues bien, entonces yo no esperaría, no voy a esperar ni siquiera en sueños que haga eso el presidente Luis Arce y menos Evo Morales, porque los conocemos durante toda su carrera política y toda su gestión ministerial. El señor Evo Morales y el señor Luis Arce Catacora han mentido. Ahí coincido plenamente con el diputado Alarcón. Han mentido a la población constantemente, ¿no? Y la realidad ahora. Usted, Oscar, sabe cuántas veces hemos discutido aquí, hemos debatido sobre el tema económico. Y nosotros decíamos, desde el año 2015 comienza la crisis económica en Bolivia. Y nos decía, ¿quién nos decía? Esos opinadores que no saben nada. Y se hacía la burla, hasta nos sacaba periódicos de a las citas burlándose de los opinadores económicos. ¿Y ahora qué dice ese ministro de Economía que afirmaba que todo lo que los opinadores expresábamos era falso? Y ahora se está cumpliendo. Todo eso se está cumpliendo. Pues bien, entonces aquí el problema central es el movimiento al socialismo. Es el problema que tiene Bolivia. ¿Quién ha causado lo que mencionaba Carlos? La crisis institucional, el movimiento al socialismo. La crisis económica, el movimiento al socialismo. La crisis política, el movimiento al socialismo, que lo explicó muy bien Marcelo. La crisis medioambiental, con los famosos incendios, el movimiento al socialismo. Y lo peor, que subrayo yo, la crisis moral que vivimos en este momento, el movimiento al socialismo. Entonces aquí el problema para Bolivia es el movimiento al socialismo. Por lo tanto, que ahora el presidente llame a un año de paz social. ¿Cómo va a haber paz social con gente que ha faltado a la verdad y que nos ha llevado a esta situación? ¿Qué se le va a decir a la gente? ¿Siga pagando esos 23, 25 bolivianos por el pollo? ¿Siga haciendo colas para tener combustibles? ¿Cómo va a haber paz social con esos graves problemas que está viviendo la población boliviana, ¿no? Y también lo que me sorprendió de ese cinismo político, se rasgan las vestiduras, presidente, vicepresidente, todos, por los bloqueos. Y se olvidan que ellos estuvieron fomentando el bloqueo salvaje y criminal del año 2020, en plena pandemia. O sea que hay bloqueos buenos y hay bloqueos malos. Cuando ellos bloquean, son bloqueos buenos. Cuando los otros bloquean, son bloqueos malos, ¿no? ¿Y cuánta gente ha muerto? No se ha hecho todavía una evaluación. Y hay que hacer una auditoría del bloqueo del año 2020. ¿Que creen que nos hemos olvidado? No, eso algún momento se tiene que investigar y se tiene que juzgar a los que cometieron esos delitos. Por lo tanto, ante esta situación, ahora más que nunca, es imprescindible la unidad de las fuerzas democráticas. En esta crisis que está viviendo el país, no podemos estar con chicanerías ahí de señalar que, bueno, yo me voy a unir siempre y cuando me den un curul o una senaturía. No. Como varias veces en mis videos he dicho, la patria está en peligro. Y ahora no es época de venir y negociar una diputación, una senaturía, no. Las fuerzas democráticas, que son verdaderamente democráticas, tienen que sentarse en una mesa y tienen que elaborar un plan mínimo para salir de la crisis y comenzar a reconstruir este país, porque lo han destrozado la democracia, han destrozado la economía, han destrozado la institucionalidad. Por lo tanto, ahora más que nunca, las fuerzas democráticas tienen una obligación y una tarea fundamental
dejar sus intereses pequeños, sus intereses mezquinos y trabajar por la unidad de estas fuerzas para reconstruir Bolivia. Eso deberíamos apoyar todos los ciudadanos que queremos y amamos esta patria y que no somos partidarios del bloqueo, de la violencia. Nosotros siempre hemos dicho, vamos a manifestarnos, pero pacíficamente. Nosotros no vamos a utilizar dinamitas, no vamos a utilizar la violencia. Y ahora sabemos, ahora está claro, quiénes son los violentos, quiénes son los que violan las leyes, la Constitución, y quiénes hemos respetado durante todo este tiempo las leyes y la Constitución y no hemos generado violencia. Por eso, ahora, como en el fútbol, la pelota está en la cancha de las organizaciones políticas. Ellas tienen que sentarse y trabajar con ese fin, con el fin de sacar a Bolivia de esta crisis con un programa serio, con un programa responsable y empezar a reconstruir la patria. Muy bien. ¿Qué dice don Marcelo Arequipa? Necesariamente, ¿no? Sale al discurso, o por lo menos en el comentario, en el criterio, en el análisis, sale, ¿no? La tarea de la oposición. Acaba de decir don Julio Alvarado, es momento de la unidad de las fuerzas en torno a esta crisis, a esta situación que está atravesando el país. Pero ante todo, ¿qué más recalcar sobre el mensaje que ha emitido el presidente Arce, don Marcelo Arequipa? A ver, primero sobre el mensaje y luego un poquito sobre las oposiciones, ¿no? El año 2020 iniciamos con un país asediado con problemas que van en el siguiente orden, a mi juicio: lo social y lo económico. Es decir, la pandemia y cómo eso termina por afectar profundamente a las familias bolivianas, ¿no? Especialmente a ese sector que denominamos comúnmente como economía informal, que es el que vive a diario, ¿no? Por eso empezamos ese año con ese nuevo gobierno, el primer año de gestión de Luis Arce, con este problema social y económico. Transitamos del problema social y económico ahora al problema político y económico. Es decir, el problema ya de la salud con el tema de la pandemia ha sido superado efectivamente, pero hay un eje central que desde que inicia el gobierno de Luis Arce hasta el día de hoy sigue presente, que es el tema económico. Ese es el único elemento que no cambia, no varía en absoluto. Y ahí, claro, hay escenarios más, escenarios menos, en los cuales el tema de la economía se ha evidenciado como un factor predominante, es decir, por encima de los demás. Hoy día yo diría que es el central, el principal, en la medida en la que eso termina por afectar a las familias de los bolivianos con los precios de los productos de manera, digamos, directa. Es bien complicada la situación en ese sentido y creo que ahí, si no se toman acciones concretas y rápidas, corremos serios riesgos, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos pero en eso? Y ahí quisiera unir un poquito y muy rápidamente con las oposiciones frente a la, digamos, respuesta económica. Por un lado tenemos una serie de señales de llevar adelante respuestas en economía, pero de manera progresiva, es decir, no medidas de shock, sino medidas que sean paliativas, si quieres, para poner otro término. Pero por otro lado tenemos, sí, digamos, iniciativas de medidas de shock, medidas que intenten cortar de una vez por todas esas preocupaciones. Y creo que la realidad no es necesariamente esa, ¿no? No es necesariamente esa, porque hay que tomar en cuenta un contexto. Usualmente cuando un gobierno está en el último tramo de su mandato, no suele tener las armas y los recursos, incluso legales y legítimos, como para acometer medidas de shock. Usualmente las medidas de shock se implementan, y eso es de manual, digamos, si quieren, se implementan en los primeros años de gobierno. Es decir, si estás en un contexto complicado en términos económicos y no implementas medidas de shock desde el principio, corres serios riesgos de que más adelante el tema, digamos, de la administración económica pueda generar bastantes problemas. Y ahí sí quizá, digamos, en la idea del debería ser, quizás sí podríamos cobrar al gobierno nacional el hecho de que desde el primer momento
no haya reconocido que efectivamente estábamos con problemas económicos y además al mismo tiempo acompañado de medidas de shock, sino más bien haber transitado en estas dos líneas que un poco las identifico en el mensaje del presidente, que es medidas progresivas que intenten paliar lo que estamos viviendo hoy día, pero también una proyección, digamos, hacia el futuro, que no sé si realmente se vaya a llegar a efectivizar, fundamentalmente apostando a el litio y el mutum. Creo que son los dos ejes centrales de la apuesta, digamos, económica que por lo menos el presidente la ha planteado, ¿no? Pero eso no es el aquí y ahora, eso es el mediano y el largo plazo, digamos, si quieren, no es el aquí y ahora. Entonces tenemos eso. Las oposiciones políticas y varias están apostando a las medidas de shock, el ajuste básicamente. Y hemos escuchado de boca de Jorge Quiroga, de boca de otros políticos más, el hecho de hay que reducir el gasto fiscal, el gasto público lo más pronto posible, y hay que apostar por recurrir a los fondos, a los organismos de cooperación internacional. No sé si es la palabra correcta, Julio Alvarado me corregirá porque es más especialista en esos términos, pero digamos el Fondo Monetario Internacional, para ponerle, digamos, una palabra concreta. Entonces tenemos esas dos alternativas. Ahora yo me imagino que esas dos alternativas irán pues luego al escenario electoral el siguiente año, y la población boliviana tendrá que dirimir entre quién te propone las medidas de shock y quién te propone más bien las medidas progresivas, y ahí se dirimirá cuál es el rumbo que vamos a tener como país. Y ese rumbo que vamos a tener y que vamos a decidir los bolivianos, tenemos que ser capaces de respetar. Es decir, si en el voto sale una u otra alternativa, los bolivianos tenemos que ser capaces de respetar y de apostar por eso, porque esa es la democracia. Si la mayoría está afirmando ir por un lado, que sean medidas de shock o medidas progresivas, vamos por ese lado. Creo que eso es lo que un poco nos falta todavía por cerrar en el círculo de la sociedad polarizada que tenemos hoy día en el país, de empezar a trabajar en esa dirección y de darle, digamos, si quieren, el beneficio de la duda para ver que quien vaya a ganar el siguiente año en la siguiente elección, pues tenga por lo menos, digamos, un margen de acción para poder efectivizar aquello que nos ha prometido, porque si no, de otra forma es fácil y van a encontrar, creo yo, excusas quienes estén gobernando a partir del siguiente año, van a encontrar excusas para decir exactamente lo mismo, que no los dejan gobernar y que luego, por tanto, no pueden implementar sus medidas, ¿no? Y un último acápite más que quisiera leer rápidamente. Ayer en la tarde alguien publica diciendo: lamentamos profundamente los hechos ocurridos hoy en la Asamblea Legislativa. No podemos construir una democracia a través de la violencia. La imagen que proyectamos a nuestros jóvenes, niños y al mundo debe ser de respeto y diálogo, no de confrontación. Esto lo publica el presidente del Senado. Y uno se pregunta, ¿está rompiendo con la facción evista? Porque quienes han saltado con todo el tema de la violencia el día de ayer han sido diputados evistas. Aquí está jugando Andrónico, otra vez lo pongo sobre la mesa. ¿Qué es lo que está haciendo? Está en campaña electoral, ha roto con Evo Morales, se va a acercar a otra fuerza política, va a construir su propia organización política. Yo creo que son dudas que de verdad saltan a la vista ya demasiado evidentemente hoy día y que tienen que ser trabajadas, ¿no? Muy bien. Doctor Carlos Alarcón, ¿alguna puntualización más en torno a este primer punto? Sí, yo creo que la catástrofe económica, la catástrofe institucional y la catástrofe ética en el ejercicio del poder que nos deja como la herencia negra después de 19 años de gobierno, el masismo, tanto Evo Morales como Luis Arce Catacora, va a requerir una respuesta de parte de la oposición en esos tres ámbitos básicos y estructurales de la vida del país, de la sociedad y del Estado. El problema está que en esos 19 años de gobierno ha contaminado de tal manera el MAS todas las estructuras del Estado y de la sociedad, y las ha degradado y las ha depravado de tal manera que tú ves que Bolivia prácticamente está controlada y dominada por mafias minoritarias y eficaces. Tienes mafias en la justicia, en el Ministerio Público, en la policía, tienes mafias en el Parlamento, tienes mafias en los gobiernos del MAS, ¿no?, de pura corrupción, ineficiencia, en las empresas estatales, en los loteadores, en los avasalladores, en los incendiarios de bosques.
Por donde mires son las mafias que son las que se adueñan como consecuencia de estos 19 años de desastres de gobiernos del MAS. Y de alguna manera tienes que lograr en el próximo gobierno, el MAS nunca más, tienes que lograr desmantelar esas mafias para que los ciudadanos de bien, que son la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, podamos reconstruir una Bolivia no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito institucional. Por ejemplo, tienes que hacer una verdadera transformación que es mucho más compleja que una revolución, porque una revolución es un acto rápido, violento, brusco, y después cambias de escenario. Acá tienes que hacer una transformación profunda, compleja, que va a demorar un buen tiempo, de todo el aparato del Ministerio Público y del órgano judicial. Hay hasta inclusive consorcios de abogados, mafias de consorcios de abogados que avalan a uno o a otro fiscal para que esté en esos puestos, y ahí estamos, y como estamos en el tema de la administración de justicia en el país. Entonces, tenemos que lograr hacer esta transformación ética, moral, institucional, junto con la transformación económica, que es una prioridad y una urgencia. Tienes que cambiar el modelo de gestión del Estado. Y ese modelo de gestión del Estado tiene que tener un equilibrio. Tampoco es decir, viva la pepa, y que la empresa privada te haga y te deshaga a su antojo y no va a tener ningún control. No como ahora que todo es el Estado, inclusive el Estado se convierte en un competidor desleal del empresario, y el empresario está en condiciones donde no puede competir con el Estado adecuadamente. Tienes que darle todas las libertades, todas las facilidades, pero también tiene que haber en ciertos momentos, para preservar la salud pública o para preservar la economía del conjunto de la población, también límites en el sector privado. Fíjate lo que pasó con la empresa Boeing privada, ¿no? Que tanto nosotros hemos disfrutado sus aviones para ir a todas las partes del mundo, que por ganarle a la Airbus hizo un modelo de avión que tuvo 3 accidentes y que estaba ocultando, que tenía un software escondido, y que como consecuencia de eso se cayó. Y ahí que hizo Estados Unidos, no dijo, ay, la Boeing, que es la empresa más maravillosa del mundo, no podemos hacer nada. No solo que tuvieron que cambiar toda su planta de dirigencia, sino que la pusieron contra las cuerdas, empezando por una fiscalización en el Senado norteamericano. Entonces, de eso se trata, de generar los justos equilibrios, como decía Aristóteles, el justo medio, pero haciendo pues un cambio radical. Tienes que pasar de una economía totalmente estatista, fracasada y trasnochada, a una economía donde alientes y fomentes al sector privado, donde cambies de raíz las instituciones de garantías para que protejan los derechos humanos de las personas, la verdadera justicia, la verdadera persecución contra el delito. Ninguna de estas instituciones ahora funciona. Este es el desastre que nos ha dejado el MAS. No tienes una policía que funcione, no tienes una fiscalía que funcione, no tienes un órgano judicial que funcione, no tienes una defensoría del pueblo que funcione. Y todo es falso en el MAS. Además, ese es el otro problema. Falso golpe de Estado, resulta falso referéndum, ¿no? Falsos autoprorrogados que los quieren hacer pasar como verdaderos magistrados para hacer caer las elecciones judiciales y presidenciales. Falso incidente con el operativo de Evo Morales. Evo Morales dice ha sido intento de magnicidio, los otros dicen detención fallida. Yo creo que ha habido ahí un acuerdo, un simulacro, un montaje entre los dos. Lo que acaba de tocar Marcelo es un falso enfrentamiento entre bits y arcistas. ¿Qué es lo que acaba de leer de Andrónico Rodríguez? Andrónico Rodríguez ha dicho, nómbreme presidente con los 21 senadores y yo voy a hacer que se levanten los bloqueos. Se han levantado los bloqueos y lo han nombrado presidente del Senado. Y ahora resulta que, como acaba de leer, Andrónico Rodríguez está ahora coqueteando con el arcismo. Entonces, todo es falso. Ahora resulta que se sientan a negociar, a dialogar en la Defensoría del Pueblo, no se sientan a dialogar. El gobierno que tiene que hacer respetar el imperio de la ley, el imperio de la Constitución, el imperio de la justicia, los del gobierno con los que el gobierno dice que son los más grandes delincuentes por haber generado el escenario violento de los bloqueos, y en lugar de detenerlos, los hace dialogar con la mediación de la Defensoría del Pueblo que responde a Evo Morales. O sea, todo es falso. ¿Vamos a seguir viviendo así en Bolivia? ¿Esa es la sociedad que queremos dejar como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos? Me imagino que no. Y hay que dejar de hacer estas falsas promesas. Tenemos un alcalde, por ejemplo, de Cochabamba bastante afín a Luis Arce, que en un programa de No Mentiras de Jimena Antelo
últimamente, hace poco tiempo, le dijo, ¿y con cuánto lo califica la gestión económica de Luis Arce? Con 6 sobre 10, dijo Manuel Reyes Villa. Yo le hubiera puesto 0, no 6 sobre 10. Y este alcalde dice, cuando sea presidente voy a hacer como en Dubái, los grandes edificios, qué sé yo. No, pues eso no necesita Bolivia. Tenemos que empezar a sincerarnos con Bolivia. Decir, nos están dejando tan jodidos, estamos tan jodidos en todo aspecto, en lo económico, en lo institucional, en lo ético, que tenemos que reconstruir ladrillo a ladrillo Bolivia, como consecuencia de estos 19 años de desastres en los gobiernos de Luis Arce Catacora y de Evo Morales. Y a mí me parece que este es el momento en que la gente quiere sinceridad en las ofertas que le den, porque se da cuenta que esa es la única forma en la que podemos salir de este pozo en el que nos han metido. Y todo lo que se ve del MAS cada vez es más falso. Entonces ya vamos a ver en el segundo y en el tercer punto cuáles son los riesgos gravísimos que ahora, de parte del gobierno y del MAS en su conjunto, nos están amenazando para poder preservar a la democracia. Muchas gracias, diputado Alarcón. Vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana. Nos vamos a referir al rol del legislativo tras la elección de don Andrónico Rodríguez como presidente de la Cámara de Senadores y Omar Yujra como presidente de diputados. Han existido, don Julio Alvarado, muchas susceptibilidades en torno a este tema, ¿no? Se decía, por ejemplo, de don Andrónico Rodríguez, que había sido reelegido con una alianza entre ambas facciones del MAS. Algunos decían que se pretendía de alguna forma lavar la imagen de don Evo Morales, ¿no? Esa era la tarea de don Andrónico Rodríguez. Pero ¿qué hemos conocido la pasada jornada? El Tribunal Constitucional Plurinacional emitió un fallo que se ha conocido ayer viernes, en el que dispone que Evo Morales no puede ser reelecto continuamente o discontinua en el cargo de presidente, con lo que ha ratificado ayer que Evo Morales ya no puede ser candidato a la presidencia. Se trata del auto constitucional 0083-2024, al que tuvo acceso la prensa. Con esta documentación, la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional responde a una solicitud, recordemos, de enmienda que había solicitado el diputado José Carlos Gutiérrez. Entonces, eso confirma que Evo ya no puede ser candidato a presidente. Por eso será el coqueteo con la otra facción de parte de don Andrónico Rodríguez, se preguntan muchos, ¿no? Y la tarea que va a tener don Omar Yujra. ¿Qué dice sobre este segundo punto, don Julio Alvarado? Bueno, yo vuelvo al inicio de mi intervención del primer punto, en el sentido de que la imagen del país está por los suelos. A ver, sale una noticia a nivel internacional. Por quinta vez es elegido como presidente del Senado el señor Andrónico Rodríguez. Tiene todo el derecho de postularse, todo. Pero ¿cuál es el mensaje que estamos mandando a la comunidad internacional? Señores, aquí en Bolivia, ese sector, ese territorio libre, donde no entra el Estado boliviano, que es el Chapare, primero tuvo un presidente con Evo Morales, y ahora en la línea de sucesión, el tercer hombre es el señor Andrónico Rodríguez, representante de ese sector del Chapare. Pues bien, entonces, otra vez, ¿cuál es la imagen que estamos mandando al exterior? Aquí en Bolivia, ¿no? Otra vez se hace apología del delito. Una zona donde el narcotráfico trabaja libremente y salen toneladas de droga del país, tiene de ese territorio, tiene sus representantes tanto en el gobierno como en la Asamblea Legislativa. Entonces, estamos mal. O sea, antes hablábamos nosotros de Colombia y Venezuela como dos países. Ojalá que no lleguemos a esa situación, y ya hemos llegado. Y hay territorios liberados en el país. Y en este momento estamos hablando y hay cuarteles ocupados por grupos irregulares en el Chapare. Y un representante de esa zona es el tercer hombre del Estado.
O sea, realmente es... Por eso yo decía, la crisis moral que vive la sociedad boliviana, hacemos apología del delito. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros? Porque este Twitter que leyó Marcelo de Andrónico Rodríguez son las mismas declaraciones de Evo Morales. ¿Acaso no hemos escuchado de Evo Morales que es un representante de la cultura de la paz, que no quiere la violencia? Es el mismo modelo que está siguiendo Andrónico Rodríguez. Decir una cosa y hacer otra cosa. Si realmente fuese democrático, yo ahí coincido con lo que mencionaba Marcelo, ¿por qué esta mañana no estaba en el Parlamento? ¿Por qué esta mañana no se levantó y dijo, compañeros, no hagan eso, no está bien eso? No, es que ya no nos tomen pues como tontos, ¿no? Durante 19 años nos han tomado como tontos con estas historias de queriendo demostrarnos que son una cosa, pero en realidad son totalmente lo contrario. Por lo tanto, para mí, el que el señor Andrónico Rodríguez sea nuevamente presidente del Senado es una pésima noticia para el país y es un mensaje muy negativo a la comunidad internacional. En estos días somos una vez más noticia en Argentina por la detención de un miembro de la Fuerza Aérea que estaba llevando casi 500, no sé cuántos kilos de droga a la Argentina. Entonces, y por eso las referencias a Bolivia como un narcoestado, cada día que pasan se ratifican. Yo siempre he mencionado ese libro de ese diplomático francés, Barbieri, ¿no?, que escribió su libro, El narco Amauta, cómo Bolivia se convirtió en un narcoestado en la era de Evo Morales. Por lo tanto, esta elección de Andrónico Rodríguez no creo que sea una buena noticia para el país. No creo. Y por eso hablaba en el anterior punto de la reconstrucción del país. Tenemos que reconstruir con las fuerzas políticas democráticas este país, ¿no? Y salir de esa crisis moral, salir de esa crisis institucional en la cual nos ha llevado el movimiento al socialismo. ¿Y sobre don Omar Yugra, don Julio Alvarado? Bueno, el señor Omar Yugra no tengo información sobre él, pero ya hemos visto nosotros cuáles son las características que debe cumplir un presidente, tanto de diputados como de senadores, en la era del movimiento al socialismo. Tiene que ser un militante que cumpla a rajatabla las decisiones, así se tenga que violar la Constitución. O sea, el señor Omar Yugra tiene que cumplir lo que el gobierno de Luis Arce Catacora le va a instruir. Lo mismo que ha hecho el señor Guaitari, violando la Constitución, etc. O sea que yo no tengo ninguna esperanza mientras el movimiento al socialismo tenga esta mayoría en el Parlamento. Por eso vuelvo y repito, si las fuerzas democráticas el próximo año no ganan por lo menos en 6 departamentos, vamos a tener al movimiento al socialismo, a esta organización delincuencial nuevamente en el Parlamento, y a Bolivia no le va a ir bien. Y ahí estamos viendo estos 19 años de gobierno del movimiento al socialismo. Los resultados son pésimos. ¿Qué dice sobre este punto, don Marcelo Arequipa? Usted planteaba ciertas dudas, ¿no?, sobre el papel de don Andrónico Rodríguez. Me imagino que ahora, conociendo la noticia que se ha hecho pública la pasada jornada, de que don Evo Morales ya no puede ser más candidato, no puede ir a una reelección, no puede ir como candidato en las elecciones del 2025, ese coqueteo que usted ponía como duda, ¿tiene tal vez esta razón? ¿Lo empuja por esta razón? Pongo un elemento más para el análisis, la elección del fiscal general, ¿no? Y también esa sentencia que sale el día de ayer, ¿no?, del Tribunal Constitucional. Yo creo que ahí hay un movimiento, en términos políticos, un movimiento casi de ajedrez
que está haciendo el senador Andrónico Rodríguez. No le va a resultar fácil y no creo que además Evo Morales esté dispuesto a endosarle todo el capital político que todavía, digamos, tiene, mal que bien tendrá un capital político, pero para endosarle al señor Andrónico Rodríguez. No creo sinceramente que sea esto tan sencillo, ¿no? Más aún porque ustedes recordarán que hace unas semanas atrás se publica un libro de este periodista argentino Martín Sivak que habla sobre Evo Morales y su vivencia, en México y su vida también en Argentina. En este libro, Sivak cuenta que la candidatura presidencial para el año 2020 ya estuvo definida, por lo menos por Evo Morales, en México, no en Argentina. Lo cuenta como un testimonio en realidad. ¿Cuál era la fórmula de la candidatura? La fórmula para Evo Morales era Luis Arce, Andrónico Rodríguez. Esa era la fórmula. ¿Por qué de segundo Andrónico Rodríguez? Simple y llanamente porque Evo Morales veía en Andrónico Rodríguez una gran sombra que podía superarlo políticamente. No podía tener como primer hombre de Estado alguien que le haga sombra y lo supere políticamente, digo en términos de el espacio donde se mueve Evo Morales, en términos de las organizaciones sociales. Estoy hablando en términos, digamos, de lo que es lo sociológico, lo sociodemográfico, si quieren, el perfil político. Por eso no podía tenerlo de primer hombre alguien que lo superaba en términos políticos dentro de su propia organización. Lo pone de segundo. Luego se traslada a Argentina y Sivak cuenta ahí como relato también una reunión muy áspera y muy dura con el vicepresidente de ahora, con David Choquehuanca. David lo deja y a continuación, días después, viene el acto donde Evo Morales menciona los nombres de las candidaturas. Pero antes de mencionar los nombres de las candidaturas, las personas, los dirigentes del Pacto de Unidad, hoy día el Pacto de Unidad que está cerca de Luis Arce, se reúnen con Evo Morales y le plantan la idea de que no van a hacer caso a esa dupla, porque no se sienten representados y porque su representación estaba más bien mucho más cercana con David Choquehuanca que con Andrónico Rodríguez. Le doblan el brazo a Evo Morales y Evo Morales tiene que ceder en favor de David, porque no quería que esté David ahí. Entonces, claro, todos esos movimientos y esa postergación, en realidad, me imagino que además Andrónico tendrá pues apetitos políticos, como es, digamos, legítimo además. Este es su momento. Si hay un momento en el cual él tiene que actuar y él tiene que adelantarse en términos políticos a Evo Morales, este es su momento. Y fíjate, por eso, no es casualidad, sale esta sentencia en contra, ahora sí con nombre y apellido, para Evo Morales. Digamos, este ya es el certificado que Carlos Romero estaba pidiendo todo el tiempo, ¿no? Necesito un certificado que diga Evo Morales Ayman no puede ser candidato. Ya tiene el certificado este, ¿no? Los bloqueos y las marchas han ocasionado que Evo Morales pierda un apoyo considerable que yo lo traduzco en lo siguiente. Hay una ruptura, creo, definitiva entre las clases medias urbanas que apoyan al MAS con Evo Morales. No creo que se hayan distanciado del MAS del todo, pero sí creo que hay una ruptura definitiva con Evo Morales. Clases medias urbanas. Clases medias urbanas que te dan la victoria electoral. O sea, es un porcentaje importante, es un elemento relevante. Entonces ahí, por eso creo que el juego para, primero, garantizar la cantidad de votos que pueda tener el nuevo fiscal general, creo que también hubo una operación política de ese lado, para que Andrónico Rodríguez se garantice también a sí mismo la presidencia de la Cámara de Senadores, y el hecho de que Evo Morales públicamente no lo haya felicitado, no es tampoco un dato menor, es un dato creo que también sustancial e importante, ¿no? Y luego viene, claro, lo que está pasando también en la Cámara de Diputados. Arcistas que se asumían como arcistas y hoy día ya no están, digamos, dentro del arcismo, está hablando de Jerjes Mercado, y Omar Yugra, que es alguien que tiene, digamos, un perfil probablemente, digamos, en términos incluso profesionales, mucho más cercano al presidente Luis Arce, porque también es un economista, igual que Luis Arce, y creo que entiendo que también incluso hasta trabajó con él en el pasado. Entonces creo que es una persona mucho más cercana a él, que probablemente tendrá mucha más posibilidad de tener conexión en la línea política que con Guaitari o con el mismo Jerjes, ¿no?
Pero para Luis Arce todavía le es complicado, creo, intentar acercarse a poder impulsar las iniciativas de ley que él quiere proponer, porque para eso Andrónico Rodríguez tendría que romper definitiva y absolutamente con Evo Morales y tener una cantidad de legisladores con él a su lado y unir fuerzas con, eventualmente, digamos, si se acercara a Luis Arce, unir fuerzas con él y de ahí, digamos, transitar otro camino. Por ahora son, digamos, solamente escenarios hipotéticos, pero no hay duda aquí, para mí por lo menos, de que aquí hay alguien que también está jugando a ser, digamos, a ocupar la silla presidencial, y ese alguien es Andrónico Rodríguez, sin duda. Está jugando también a eso dentro del MAS. Entonces veremos cómo se termina por configurar eso en los siguientes meses también. Muy bien. ¿Qué dice diputado Alarcón? Bueno, usted nos hablará con mayor precisión, tiene mucho conocimiento porque usted es parte de la Asamblea Legislativa también como diputado. ¿Será esta una gestión la que han iniciado el día de ayer, la última de este gobierno? ¿Será una gestión de campaña con un tinte más político rumbo a las elecciones? ¿Cómo ve, doctor Alarcón, este tema? Sí, yo señalaba que los evistas y arcistas están más unidos que nunca, ¿no? O sea, van tirando todas estas cortinas de humo para que la gente no reclame en las calles la falta de dólar, el aumento inclemente de los precios de los productos de primera necesidad, el tema de la inflación descontrolada, que a la fecha llega a la acumulada 7.26%, el tema del desabastecimiento de los combustibles, del diésel, la gasolina. ¿Cómo haces? La receta del circo romano, ¿no ves? Desde los emperadores romanos, que tienes que hacer cortinas de humo, todas las cortinas de humo, el falso golpe, el falso referéndum, el enfrentamiento aparente entre un grupo y el otro. Y yo coincido con Marcelo que la bisagra entre vistas y arcistas es el candidato de recambio que pueda recuperar los restos del naufragio de Evo Morales y de Luis Arce Catacora, que se llama Andrónico Rodríguez. Fíjense en el tema del fiscal general del Estado, que han sido 115 votos, ¿no? Que ha tenido que ya era fiscal de distrito, este fiscal Mariaca. Han sido votos de vistas, de arcistas y de tránsfugas de CC y de Cremos, que son manfredistas, porque hace aproximadamente un mes y medio el alcalde de Cochabamba públicamente dijo a los medios y hizo una foto con estos tránsfugas que los estaba reclutando para decidir lo del fiscal general, lo anunció ya, y para el tema de aprobar los préstamos del gobierno de Luis Arce, ¿no? Por eso se dice que este alcalde es un aliado del presidente Arce. Entonces, por eso logró tener 115 votos. Después, a los pocos días, se hace la votación en el Senado. Tiene 21 senadores, el MAS, ¿no? La mayoría de ellos evistas, la minoría de ellos arcistas, pero sumados hacen 21. Con 19 votos elige al presidente del Senado, sacó 20 votos, ¿no? El presidente del Senado, y ratificaron en el cargo a Andrónico Rodríguez. Andrónico Rodríguez el día de ayer no participó en la sesión de la Asamblea Legislativa para el informe del presidente, como era su obligación hacerlo, porque él seguramente tenía la información privilegiada de que iba a haber el tremendo despelote que hubo, que tiró por los suelos la imagen del país, y como ya es la ficha de recambio del MAS, entonces ya lo están protegiendo, lo están cuidando y no lo quieren contaminar con estos actos bochornosos para no afectar su eventual candidatura. Después sale este fallo de la mafia judicial que prácticamente ratifica lo de la sentencia 10 días. La diferencia es que la sentencia 10 días todavía no eran autoprorrogados, ¿no? No eran usurpadores judiciales. Esa tiene mucho más valor. Todo lo que han hecho a partir del 2 de enero, esta mafia judicial, para según mi criterio, no tiene ningún valor. Y fíjate que es la misma sala, esta sala cuarta, de estos dos magistrados, que son los que quieren tirar abajo por orden del gobierno las elecciones judiciales. Si tú revisas este fallo del tema de la reelección, ¿no? Que dice que está prohibida prácticamente la reelección de Evo Morales, como decía la 10-10, y esto ya viene de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. En la opinión consultiva de la Corte Interamericana tienes un párrafo donde literalmente dice que si un presidente ejerce más de 2 gestiones de gobierno, ya se considera reelección indefinida,
contraria a los principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Así de claro, por eso nosotros siempre hemos dicho que para nosotros el expresidente Evo Morales está constitucionalmente inhabilitado. Y ahora fíjate que esta sala cuarta, por lo menos como está en Correo del Sur, que es la parte que resalta, dice: ninguna autoridad electa que hubiera superado 2 candidaturas anteriores podrá candidatear y menos ejercer el cargo de presidente, ¿no? Estas son las típicas redacciones del exministro Lima, como cuando redactó el referéndum, que nadie entendía las preguntas. Pero para ponerlo en términos claros, lo que te está diciendo aquí, ¿no? Palabra más, palabra menos, es que no puedes, ¿no?, ejercer más de 2 mandatos, sean continuos o continuos, el cargo de presidente del Estado, y por lo tanto estás prohibido de presentarte como candidato, ¿no? Entonces, como esta sala cuarta, al haber tirado abajo las elecciones judiciales para contaminar las presidenciales, porque el objetivo de estos autoprorrogados es quedarse hasta el 2025 para hacer turumba en el tablero electoral a favor del candidato del MAS, o para postergar un año más las elecciones para que cambien los vientos y no sean tan desfavorables al movimiento al socialismo, como son el diablo pintado en la pared, han tenido que tirar esta decisión para que se vuelvan de demonios los ángeles, ¿no? Ahora los ángeles de la población, porque han ratificado la inhabilitación de Evo Morales. Pero esa inhabilitación de Evo Morales ya venía de la sentencia 1010, cuando no eran autoprorrogados, y mucho antes que eso ya venía de la opinión interamericana consultiva en el caso Colombia, ¿no? En ese párrafo que te digo, que lo dice expresamente, y que el Tribunal Supremo Electoral, cuando se presenta el tema de las candidaturas, está obligado como Estado boliviano a aplicar con preferencia las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, para nosotros no había duda alguna, y lo único que hace esto es, digamos, ratificar lo que ya dijeron con la 1010. Entonces, esto te demuestra, como decía Marcelo, que prácticamente está ya fuera de juego Evo Morales en el tema electoral. Prácticamente ya no tiene ninguna incidencia relevante dentro de la Asamblea Legislativa, especialmente de la Cámara de Senadores. Ahí el eje de poder se está desplazando hacia Andrónico Rodríguez, y está claro que Andrónico Rodríguez tiene algún acuerdo, bajo qué términos obviamente oscuros, no se sabe cuáles, con el gobierno, con Arce Catacora, para que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, ¿no?, terminen respondiendo a este esquema de recambio en el poder dentro del MAS, y sobre todo del candidato que tiene que salvar los restos del naufragio. Ahora, obviamente, los evistas en diputados han querido impedir la votación, ¿no? Porque no es que tú votas por la plancha del MAS, sino lo que pasa es que el reglamento te dice, para que pueda haber directiva, porque si no hay directiva, no hay Cámara de Diputados o de Senadores, y si no hay Cámara, no hay Asamblea Legislativa, si no hay Asamblea, no hay democracia, no hay Estado. Cada fuerza política, de acuerdo a la fuerza de su votación, tiene por reglamento los espacios que le corresponden en la directiva. Entonces hay los espacios de mayoría y hay los de minoría. En diputados tienes unas directivas de 7 miembros. 4 de esos espacios le corresponden a la mayoría y 3 espacios a la minoría. Comunidad Ciudadana ha decidido, ¿no?, que la segunda vicepresidenta ahora sea, en esta última gestión legislativa, la diputada Toribia Lero Quispe de Cochabamba, el departamento de Cochabamba, y el diputado José Maldonado Gemio, ¿no?, que son los que nos representan en esa directiva. Y Creemos ha decidido que sea el diputado Oscar Michel, que ejercía hasta antes las funciones de jefe de bancada en diputados de Creemos. Eso es lo que corresponde por reglamento. Y el problema se ha generado que no se han puesto de acuerdo la mayoría que en diputados corresponde numéricamente a Arce, con una minoría que corresponde, entre comillas, a Evo Morales. Entonces han generado todo un escenario de violencia, han tomado la testera, no han querido que se pase a una votación ordenada, porque los números eran clarísimos. Había de 69 a 72 votos
a favor de esa directiva, porque además son las únicas planchas que puedes presentar de manera legal, y solo se presentaron justo las 3 planchas, ¿no? Los 4 cargos nominados en diputados por la mayoría que corresponde a Arce, los 2 cargos que corresponden a Comunidad Ciudadana y el cargo que corresponde a Creemos. Si hubiera ido a la votación y todo hubiera sido tranquilo, pero los revistas generaron ese escenario de violencia, etcétera, y como todo es falso en el MAS, al final ya no sabes si dices por ahí están disimulando, porque de alguna manera están queriendo, ¿no?, tirar cortina de humo para no hacer visible este acuerdo detrás de bastidores, ¿no es verdad? De que el acuerdo entre Arce y Andrónico es desplazarlo a Evo Morales, porque no tiene ninguna opción de ganar las elecciones, lo propio Luis Arce, y encontrar un candidato que tenga una mínima chance, no de ganar, pero por lo menos de recuperar los restos del naufragio. Eso es lo que creo que ha pasado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muy bien. Vamos a pasar al último punto de diálogo en Panamericana, porque es un tema que imagino nuestros invitados van a ahondar en detalle y con amplitud, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos días. Vamos a abordar el funcionamiento del sistema judicial en el marco de la reciente decisión, don Julio Alvarado, del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no?, que afecta las elecciones judiciales en varios departamentos. Continúa la controversia en torno a este tema, los comicios judiciales. Mucho tiempo, ¿no?, se ha esperado para llegar a esta instancia. Sin embargo, continúan las amenazas de paralizar todo este proceso. El Tribunal Constitucional ha declarado desierta la convocatoria, recordemos, en algunos departamentos. El fallo en cuestión determina la inaplicación parcial del artículo 37 de la Ley Transitoria para Elecciones Judiciales 2024. Ayer escuchábamos al presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Oscar Hasenteufel, rechazando esta decisión por violar, dice, el principio de preclusión. ¿Cuántas veces hemos hablado de ese principio, ¿no?, en todos los procesos? Don Julio Alvarado, ¿qué dice sobre este tema? Oscar, antes tú mencionabas el tema de esa resolución que Evo Morales ya no puede ser candidato. O sea, este tema ya estaba zanjado hace mucho tiempo. Con las plataformas ciudadanas que organizamos toda la movilización el 2015 y 2016, cuando se convocó al referéndum, ¿no?, por el artículo 168 que quería modificar Evo Morales. Y el resultado del soberano fue claro, no se modifica. Por lo tanto, Evo Morales ya ha sido 2 veces presidente y no puede ser presidente, ¿no? Y ahora que unos autoprorrogados quieran venir, o sea, como decía bien Carlos aquí, a decirnos, sí, tienes razón. No, eso ya estaba oleado sacramentado el 21 de febrero del 2016, ya no deberíamos nosotros estar debatiendo ese tema, pero otra vez, ese es el movimiento al socialismo, que miente, viola la Constitución y vuelve a violar, ¿no? Ese tema está cerrado. Evo Morales no puede ser candidato por el artículo 168 que ha sido ratificado en el referéndum del 21 de febrero del 2016. Es un elemento. Ahora, el otro, es otra vez la imagen del país, pero a ver, imagínense, nos olvidaremos de Bolivia, pero leeremos una noticia en el mundo de un país X, donde un tribunal señala que no se pueden elegir a sus sucesores, a los que los van a suceder. Porque eso es lo que está haciendo los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? No va a haber elección, los que tienen que venir a reemplazarnos a nosotros. O sea, este Tribunal Constitucional, que ya es ilegal, ¿no?, ahora ellos son los que deciden. Pero, compatriotas, a ver, nos pondremos a pensar un momento. ¿Cómo los que prorrogados, los que están violando la Constitución, y debería ser el máximo órgano del Estado, porque cuida la constitucionalidad de todas las normas y todas las medidas que se toman en el Estado, que ahora ellos sean juez y parte? Ellos van a decidir quiénes los pueden suplir y quiénes no. Y yo lo digo esto porque yo tengo el orgullo de haber tenido un padre como el doctor Alcides Alvarado, ¿no?, que
fue miembro del Tribunal Constitucional, pero cuando pues teníamos nosotros abogados de primer nivel en estas instancias, ¿no? Pero otra vez el movimiento al socialismo ha desinstitucionalizado tanto estos órganos del Estado que ahora cualquier persona, ¿no?, cualquier hijo de vecino puede asumir esos cargos sin tener la más mínima preparación. Lo único que se requiere aquí es servir fielmente a las instrucciones que vienen desde el Poder Ejecutivo. Y eso es lo que estamos viendo. El gobierno de Luis Arce no pudiera gobernar si no tuviese a su disposición el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que ahora hacen? Ellos deciden quiénes van a ser candidatos, quiénes no pueden ser candidatos. Y desde mi punto de vista, de forma muy tardía, recién reacciona el Tribunal Electoral y dice, a ver, momento, nosotros somos también un poder en el Estado y somos independientes, ¿no? Recién. ¿Por qué? Porque igual el Tribunal Electoral está sometido al Ejecutivo. Y no solo ahora con Luis Arce Catacora, sino está sometido desde Evo Morales. Por eso violaron la decisión del soberano del 21F. Entonces aquí podemos ver una vez más, ¿no?, esa característica del movimiento al socialismo de ser una organización delincuencial. Y aquí voy a dar una definición. ¿Quién son los delincuentes? Los que violan la ley. Y el MAS está violando constantemente la ley. Estos prorrogados están violando la ley. Y ellos responden a una organización política, que es el movimiento al socialismo. Por eso, compatriotas, tenemos que reaccionar. No podemos seguir nosotros dependiendo de una organización política delincuencial que constantemente viola las leyes, viola la Constitución. Y otra vez mi reclamo a las fuerzas democráticas que tienen que unirse y tienen que darnos una perspectiva de futuro y evitar este desastre total del cual estamos viviendo y nos ha llevado a esta situación el movimiento al socialismo. Muy bien. ¿Qué dice don Marcelo Arequipa sobre este punto? Yo voy a ir a algo que creo que es fundamental de cara al siguiente proceso electoral nacional que vamos a vivir en el país. Creo que tiene que formar parte de la agenda electoral, de las propuestas electorales de todos los partidos políticos en el país, abrir el momento constitucional, abrir la reforma de la Constitución y quitar el tema de la elección de jueces y magistrados por la vía del voto. Creo que la experiencia que tenemos a día de hoy nos está empujando justamente a eso, es decir, a reconducir ese escenario y a trabajarlo de una manera en la cual podamos darle cierta certeza y transparencia al país en relación a quienes ocupan esos puestos en las altas cortes. Y para mí eso pasa primero por abrir la Constitución, quitar esa parte de la elección judicial y acto seguido introducir varios candados que garanticen transparencia y garanticen credibilidad de quienes están ahí. Planteo uno solo. En Estados Unidos, ¿cómo se elige fiscal general? Quien va a ocupar el cargo equivalente al fiscal general en Bolivia tiene que ser investigado hasta su tercera generación anterior en todo su registro personal y familiar. Es decir, tiene que ser una persona que ofrezca absoluta transparencia a su pueblo para mostrar que es una persona que se va a dedicar a hacer su trabajo y no a servirse de su trabajo en realidad. O sea, por eso decía, abres la Constitución, quitas el tema de que se elijan por voto a los magistrados e inmediatamente en una norma introduces varios, o los que fueran, mecanismos de transparencia y de seguridad para que quienes ocupan esos puestos sean personas que deben ocupar esos puestos. Eso es pero para el futuro. ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahora, no? Ese es el problema, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahora? Muy complicado, muy difícil, porque
hay, ya ni siquiera, digamos, esto lo llamaría un choque de órganos de Estado, que digamos que politológicamente se podría entender de esa manera, ¿no? Sino que creo que ya esto suma la indignación sobre el funcionamiento del sistema judicial, pero ya de manera ya demasiado aberrante y elevada sobre cómo se comportan los magistrados en un asunto que debería ser ya un asunto zanjado, ¿no? Es decir, el tema de la preclusión, todo el proceso que hemos visto que lo han llevado adelante en el legislativo y que también ha sido parte aquí el diputado Carlos Alarcón de seleccionar, hacer el proyecto de ley, aprobarlo, la convocatoria y hasta sacar las listas, no ha sido fácil. Creo que estábamos casi un año con esto, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Bien. Estamos 2 años con un proceso que debería ser un proceso rutinario, porque así manda la Constitución además, donde hay intereses políticos metidos, donde hay intereses mercantiles de operadores de la justicia también metidos ahí, y que nos está costando, le está costando al país, creo, y mucho, el hecho de que no se cumpla con este mandato constitucional de una vez por todas tener magistrados en las altas cortes. Problema serio al que se me están inmiscuyendo los magistrados al frenar la elección judicial, creo. Problema muy serio porque, otra vez, la población creo que va a cargar la factura política sobre ellos, pero de manera, creo, ya demasiado contundente. No veo de verdad posibilidad de que ellos puedan salir bien parados de esto. Sí coincido también en esto con Julio Alvarado respecto de que el papel del órgano electoral, a mí, y lo he dicho muchas veces con ustedes en Panamericana, me preocupa y mucho el hecho de que tengamos vocales del órgano electoral que están mucho más dedicados y entusiasmados en dar ciertas primicias a los medios de comunicación y en salir primero a hablar a los medios de comunicación y no comportarse como un verdadero órgano colegiado, ¿no? Que sea la palabra definitiva, que sea la palabra del presidente del órgano electoral y que no sea, digamos, eso de unos dicen una cosa solo por polemizar y otros salen. Esa no es la forma de comportarse a nivel institucional como un órgano colegiado. Ahí veo sí a una debilidad que me imagino que también los magistrados del órgano judicial la han identificado y pues están queriendo pasarse por encima de un órgano del Estado, de un poder del Estado también. Entonces, la única salida que veo a esto, sinceramente, por ahora, no sé si realmente esté demasiado ajustado a lo legal, pero sí veo que esté ajustado más a lo legítimo, es que el órgano electoral se apoye en el legislativo y que juntos presionen al órgano judicial para que reconduzca esa conducta y de una vez por todas tengamos esa elección judicial. Políticamente es la única vía que veo para que además se consulte al ámbito internacional allí donde sea necesario y se cierre el candado de una vez por todas para que podamos tener autoridades legales y legítimas en las altas cortes como manda la Constitución. ¿Qué dice sobre este tema, diputado Alarcón? Algún vocal del Tribunal Supremo Electoral también decía, ¿no? Vamos a solicitar a la Asamblea Legislativa, ¿no? Una ley que de alguna forma pueda garantizar este proceso de elecciones judiciales. A ver, Oscar, es terrible lo que estamos viviendo a tal punto de que está en riesgo la democracia en el país. Esta no es una acción inocente, casual, de esta mafia judicial del gobierno. Esta mafia judicial del gobierno autoprorrogada, ¿por qué por orden del gobierno quiere seguir insistiendo en acercar las elecciones judiciales? 2 años nos han torpedeado a la Asamblea Legislativa. No han podido doblegarnos el brazo y ahora que estamos en la recta final donde lo único que falta es publicar las hojas de vida de los candidatos y que millones de bolivianos ejerzan su derecho al sufragio el 15 de diciembre, porque primero era el primero, pero por los bloqueos se trasladó al 15 de diciembre, actúa la mafia judicial del gobierno sobre pretexto de que hay amparos, los desnaturaliza los amparos y te tira abajo las elecciones judiciales, con pretextos de que son los aplazados o que no se han cumplido los cupos de equidad de género, de plurinacionalidad, pamplinas, inventos, mentiras. Esta mafia judicial es la que está bajo los pies de Arce Catacora. Arce Catacora no le conviene que haya elecciones judiciales porque si no el 15 de diciembre sería reemplazada su mafia judicial. Y esta mafia judicial autoprorrogada la necesita el 2025 el MAS. ¿Para qué? Para hacer lo que han hecho con esta decisión. Lo han puesto de rodillas,
lo han puesto bajo sus pies al Tribunal Supremo Electoral. Entonces la autoridad máxima de decisión electoral con esta mafia judicial es la mafia judicial del gobierno del MAS y ya no es el Tribunal Supremo Electoral. Eso quiere decir que el voto de los bolivianos en las elecciones presidenciales, las más importantes para los próximos 40 años del país, para poder salvar a Bolivia de esta catástrofe económica, institucional y ética en el ejercicio de poder a la que nos han llevado Evo Morales y Luis Arce Catacora, va a depender ya no del Tribunal Supremo Electoral, sino de esta mafia judicial. Y el exministro Lima, porque sigue operando detrás de bastidores, les ha dicho, den el fallito de Evo Morales para que de diablo se vuelvan ángeles. Genial, ¿no ve? Ahora todos, qué buena la sala cuarta, lo inhabilitaba Evo Morales y nos están destruyendo la democracia, porque el 2025 va a ser esta misma sala cuarta y otras de esta mafia judicial autoprorrogada que están usurpando funciones judiciales desde el 2 de enero, la que va a decir, ¿por qué pues lo han habilitado, lo han inhabilitado, señores del Tribunal Supremo Electoral, a este candidato? No, eso está mal. Tiene que volver a decidirse. Es más, no, directamente habilítelo a este, está mal inhabilitado. O a la inversa. O peor todavía, te van a decir, no, que se postergue un año más las elecciones, pues el tiempo de mandato 5 años. No, lo que pasa es que hay situación de bloqueos, hay situación de violencia, de incertidumbre, no, que no se hagan las elecciones para preservar los derechos humanos en Bolivia. O peor todavía, te van a decir, esos resultados electorales, donde lo barres al candidato del MAS, así sea Andrónico, que va a recoger los restos del naufragio, te dicen, no, han sido mal computados los resultados electorales, violan el derecho del señor Andrónico. Son al revés, ha perdido el candidato de oposición y ha ganado el candidato del gobierno. Hagan una nueva votación o directamente inviertan los resultados. Ese es el desastre en el que estamos. Y todavía estos sinvergüenzas, ¿no?, para hacernos creer lo contrario, justo, qué casualidad, el día de hoy anuncian esto que ya estaba de alguna manera en la sentencia 1010. Y como dice, y en eso coincido con Marcelo, se agrava el problema porque ya no puedes hablar del Tribunal Supremo Electoral en su conjunto, sino tienes que hablar de magistrados individuales. Tienes un magistrado que es el actor de Hollywood, el Tawichi, que le hace el juego al gobierno, ¿no?, y que se hace el distraído, el desentendido, y dice, voy a decir algo como tema personal, que no es institucional, creo que la solución es que haga el legislativo una ley para salvar esto. Imagínate que una organización política de las tres que hay plantea una ley, esa ley no va a salir nunca, porque las otras van a decir, no, pues esta ley está parcializada, si la ha presentado Comunidad Ciudadana, creemos o el MAS. No, si el Tribunal Supremo Electoral cree que en esto va a ayudar una ley, yo creo que no. Tiene que mandar el Tribunal Supremo Electoral esa ley, que además esta mafia judicial te la va a declarar inconstitucional. Entonces, a la vuelta de la esquina siguen en lo mismo. Y por eso yo he aplaudido, y también el presidente de la Alianza, Carlos Mesa, públicamente al presidente del Tribunal Supremo Electoral como un héroe de la democracia. Porque el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha declarado el día de hoy que se mantiene la fecha de las elecciones judiciales y que garantiza su ejecución. Y él ha señalado y ha dicho, usando una frase de Fidel Castro, aunque dijo que no tiene ninguna afinidad ideológica con Fidel Castro, pero dijo, condénenme, no importa, la historia me absolverá. O sea, aunque lo metan preso. Eso es un héroe de la democracia. Y está convocando, como se hizo ¿se acuerdan esa reunión que hubo en el Tribunal Supremo Electoral, el Acuerdo por la Democracia, cuyo primer punto era salvar las judiciales? La mesa multipartidaria. Porque sabíamos que si se caían las judiciales, se caían las presidenciales. Está convocando el lunes a las 10 de la mañana de nuevo el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí vamos a ver quién está con esta mafia o quién dirige esta mafia judicial y quién está con los millones de ciudadanos que tienen todo el derecho de votar el 15 de diciembre para elegir a sus jueces y tienen todo el derecho de que en las elecciones presidenciales tengas unas elecciones limpias y transparentes. Y en ese acto del lunes se tiene que volver a firmar por todos los líderes que respeten la democracia de este país, ratificando la línea de Hassentol, diciendo esto es papel higiénico, este amparo desnaturalizado. Por lo tanto, acá se van a hacer las elecciones, le guste o no le guste esta mafia judicial, el 15 de diciembre.
porque si no vamos a estar en una situación igual o peor que el 2019. Es más, si no se hacen las elecciones judiciales el 15 de diciembre, aquí está Julio Alvarado, que es el que está relacionado con las plataformas. Yo creo que hay que movilizarnos, como decías, Julio, pacíficamente, pero de manera clara y contundente. Porque ya lo ha dicho el líder de la Alianza, vamos a perder si no la democracia en el país. Dejamos pasar este tema, esta mafia judicial, ningún voto de los bolivianos el 2025 va a tener certeza. Nuevamente nos van a timar la elección, nuevamente van a trastocar los resultados. No solamente ya va a ser un fraude sino ya va a ser prácticamente una alteración total del escenario electoral, y no se descarta nada, desde que prorroguen y suspendan las elecciones para el próximo año, extendiéndole el plazo de mandato, sus autoprorrogados, a Arce para que sea otro prorrogado, hasta cualquier barbaridad que pueden hacer estos autoprorrogados en el proceso electoral. Por eso toda Bolivia tiene que estar firme, dar un grito de repudio, un grito de rechazo, y no podemos dejarnos vulnerar el derecho al voto de millones de bolivianos. Y tenemos que empezar el lunes con todos los líderes políticos y los máximos órganos del Estado, con excepción de estos usurpadores judiciales, a firmar un compromiso público para llevar adelante esas elecciones judiciales este año, el 15 de diciembre. Gracias, diputado Alarcón. Vamos a hacer una segunda ronda sobre este tema. Don Julio Alvarado, bueno, la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional pone en riesgo cualquier proceso electoral futuro, crea jurisprudencia, obviamente, esta decisión judicial. ¿Qué podrá pasar de aquí bueno, tenemos elecciones generales el próximo año, en agosto? Bueno, estas decisiones que toma el Tribunal Constitucional, y hemos visto que nos ha generado sangre en la sociedad boliviana. ¿Quiénes fueron los que violaron la decisión del soberano, el 21F, señalando que era un derecho humano poder repostularse? ¿Y a qué nos ha llevado eso? A los trágicos sucesos del 2019. O sea, estas no son resoluciones administrativas, burocráticas que pasan. Esto tiene un costo, un alto costo en la sociedad. Y ya lo hemos visto el 2019, cuando ese Tribunal Constitucional, ¿no?, en vez de defender la Constitución, se convirtieron en delincuentes y dijeron que era un derecho humano postularse. Y ahora este otro Tribunal Constitucional es el que están volviendo a esas mañas y a cometer esos delitos que nos han llevado el 2019, ¿no?, a que corra sangre de bolivianos. Por lo tanto, yo acá tengo dos puntos que quisiera aclararlos, y que no estoy de acuerdo con Carlos cuando él dice, están destruyendo la democracia. Discúlpame, Carlos, ya la han destruido. Ya la han destruido, no vivimos en democracia. Porque como tú bien dices, este desastre, la existencia de esta mafia judicial, no se puede dar en un sistema democrático. Esto ya no es democracia. Aquí quien está manejando todo esto es desde el Poder Ejecutivo, y ellos son, esta dictadura recibe y se toman las decisiones en el Poder Ejecutivo. Y algo que yo decía, muy tarde está reaccionando el órgano electoral. Entonces, que cumpla su obligación el órgano electoral, Carlos, no es un héroe. Más bien, el órgano electoral nos ha llevado a esta situación, ha cedido varias veces ante la presión del órgano ejecutivo. Basta ver, ya tenía que haber salido una decisión sobre las siglas políticas, ¿no? Y sigue dando plazos y más plazos, no sabemos hasta cuándo, para que regularice el MAS su situación. Eso quiere decir que justamente, ¿no?, el órgano electoral no ha cumplido la función por la que ha sido creada. Y se han generado varios problemas, es por esa acción, ¿no?, que no ha sido consecuente y de principio de los miembros del órgano electoral. Que ahora han dado un paso hacia adelante, está bien, saludamos, pero esa era su obligación, aunque vuelvo a señalar que ha sido muy tarde. Y la tarea es la unidad de las fuerzas democráticas para recuperar la democracia y reconstruir Bolivia.
porque la han desajado y le están dejando destrozada a nuestra querida patria. ¿Qué elementos más para puntualizar, don Marcelo Arequipa? A ver, dos cosas solamente muy rápidamente, Oscar. A ver, creo que este tema no debe ser tratado como un asunto administrativo más. Es un asunto muy delicado. No es un asunto que involucre solo a una fuerza política o que inmiscuya, digamos, una disputa oficialismo-oposición. No es eso. Creo que a la población hay que explicarla y sensibilizarla que este es un asunto de carácter de la misma vigencia del sistema democrático, como también lo apuntaron Carlos Alarcón y Julio Alvarado. Es decir, no es un asunto político, no es un asunto meramente administrativo, es un asunto de suma importancia, porque de otra manera un órgano del Estado tan importante como es el órgano judicial no va a poder tener, digamos, una marcha que nosotros necesitamos que tengan y es su funcionamiento, y eso luego, por tanto, nos va a terminar por arrastrar absolutamente a todos, ya no solamente a un partido político. Aquí toda la sociedad está, creo, siendo afectada y está, digamos, con serios problemas en este caso, ¿no? Y segundo, creo que es tremendamente saludable el anuncio que hacía el diputado Alarcón de esa convocatoria que hace también el órgano electoral, esa mesa multipartidaria, ¿no? De nuevo la mesa multipartidaria. Veremos ahí, de verdad, y creo que es bueno de cara a la transparencia y al pueblo, veremos efectivamente qué actores políticos asisten, en qué términos asisten, quiénes firman ese acuerdo. Veremos si Andrónico Rodríguez otra vez vuelve a firmar y cumple de verdad, pero lo que firmó, porque en la anterior reunión sí estuvo, sí firmó, Evo Morales no firmó, se fue por la puerta de atrás, pero creo que es importante ya de cara a la transparencia pública, pues que ellos rindan cuenta sobre lo que ellos mismos se están comprometiendo, porque de otra forma no se puede construir democracia en el país, ¿no? Lo decíamos, diputado Alarcón, el Tribunal Supremo Electoral va a elaborar una nueva ley. Por lo menos Comunidad Ciudadana va a apoyar esa ley, ese proyecto de ley que pueda de alguna forma garantizar elecciones judiciales. Por supuesto que sí, pero como te decía, ese no es el dato importante. El dato importante es la firma del documento del lunes, mandándolos a rodar a los autoprorrogados y a la mafia judicial del gobierno. Me olvidaba un dato importante que no lo felicitó Andrónico Rodríguez y Evo Morales, pero sí el ministro del Castillo en su página de Facebook y el ex vocero del presidente de Estado, el señor Ritter, y habló en esa felicitación, en ese programa, de que él era un poco la ficha de recambio, ¿no?, electoral del MAS. A ver, no estoy de acuerdo con Julio por el tema. Si tú partes de la premisa de que no hay democracia, tenemos que agarrarnos a tiros en las calles para resolver quién tiene el poder y no podemos ir al voto en las urnas, ¿no es verdad? Si no hay democracia en Bolivia, entonces, ¿qué hacemos? Tienes que agarrar y tienes que ir a enfrentar las cosas con violencia. Y yo creo que aún estando las instituciones democráticas totalmente desvencijadas, destruidas, bastardeadas y degradadas por el MAS, todavía queda un mínimo que nos permita ganar una batalla democrática. Eso es lo que yo creo. Segundo, yo no he hablado del Tribunal Supremo Electoral, yo he hablado de vocales en particular, y el hecho de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral tenga la valentía, al margen de que es su deber hacerlo, de salir en una condición donde todos sabemos que esta mafia judicial responde al gobierno, de salir públicamente y decir: no vamos a dar cumplimiento a esta decisión que destruye y pretende destruir la democracia en el país, y vamos a llevar adelante las elecciones judiciales contra viento y marea, para mí es un acto de heroísmo, porque está arriesgando su pellejo, está arriesgando su libertad personal. Él no tiene las garantías de un parlamentario, ni siquiera tienen la garantía de un juicio de responsabilidades, ¿no?, como cuando no eran autoprorrogados tenían estos magistrados judiciales y tiene el fiscal general del Estado. Entonces la situación de vulnerabilidad de estos magistrados del Tribunal Supremo Electoral es enorme, y pese a todas esas circunstancias ha tenido la decisión, aún cumpliendo su deber valiente, de decir: señores, vamos a ir adelante con las elecciones judiciales, le pese a quien le pese y le cueste a quien le cueste, ¿no? Entonces yo creo que ese es un hecho digno
de destacarlo en esa dimensión. Y lo que tenemos que hacer ahora es depositar todas las expectativas en esa reunión del lunes. Ahí va a ser clarito, como decía Marcelo. Vamos a ver si participa el gobierno o no. Vamos a ver quiénes están presentes, quiénes están ausentes y quiénes dan una señal clara de que si permitimos que no haya elecciones judiciales, porque esta banda judicial que responde al gobierno, por orden del gobierno, así lo quiere, en ese momento nos olvidamos de las elecciones presidenciales. Ese es el tamaño del desafío, y más que en una ley, que no hay problema. Si la manda y cree que eso puede ser un acto complementario y una ayuda, por supuesto que sí. Y te agradezco la pregunta, porque el que ya le estaba dando vueltas, otro actor de Hollywood, el diputado Jáuregui, ¿no? El diputado Jáuregui sale ayer en los medios de comunicación, claro, hay que volver a hacer ajustes, que aquí, que allá, y quiere pasarlo a la elección judicial para el próximo año. Como la Constitución dice que solo puedes hacer la judicial sin otra elección, entonces si la pasas para el próximo año a la judicial, ¿cuándo haces la presidencial? ¿Te das cuenta? Ahí claramente te demuestra las declaraciones del diputado Jáuregui que el gobierno es el principal conspirador y saboteador contra las elecciones judiciales, y estas marionetas de los autoprorrogados son los que están al servicio de esta destrucción total de la democracia en el país. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo? ¿Sí? Muy breve. No. Yo nunca voy a, Carlos, proponer la violencia. Eso no va con nosotros. Pero es un tema conceptual. Pero en Cuba hay elecciones, en Venezuela hay elecciones, y eso no quiere decir que hay democracia. Entonces tenemos que ir. Estas elecciones amañadas con un padrón biométrico muy cuestionable, etc. Tenemos que ir a elecciones. La única salida es una salida pacífica a través de las urnas. No hay otra salida para el pueblo de Bolivia. Muy bien, de esa forma llegamos al final de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la participación de nuestros invitados especiales esta semana. Nos han acompañado don Julio Alvarado en su calidad de analista, don Marcelo Arequipa como politólogo y el diputado Carlos Alarcón. Muchas gracias a ellos, a nombre de la dirección y la planta ejecutiva de Radio Panamericana, quien les habla, Oscar Cruz. Les agradecemos por su sintonía y el compromiso de que el programa retorna la siguiente semana. Gracias por su atención. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.